Hola, soy Alejandra Torres Landa López y este es el segundo video de la serie Un método de diseño arquitectónico. Esta presentación mostrará la segunda etapa del método de diseño que se utiliza en la carrera de arquitectura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, etapa que se denomina hipótesis arquitectónica. Al igual que en otras presentaciones de esta serie, se iniciará con una pequeña introducción que ubica la hipótesis en el proceso de diseño. Se definirá y se mostrarán los elementos que deben conformar una hipótesis arquitectónica. Posteriormente se hablará de cómo implementarla o desarrollarla para después señalar qué es lo que se evaluaría en esta etapa para cerrar con algunas conclusiones. Hay que recordar que cualquier diseño inicia al formularse un problema, reto o necesidad de habitabilidad que un cliente, o en este caso el proyecto arquitectónico académico, el profesor, plantea al arquitecto o estudiante de arquitectura. El proceso de diseño ayudará al diseñador a sistematizar el proceso y ser más asertivo en la toma de decisiones. Se inicia con la investigación que se concentra en el programa arquitectónico. Después se continúa con la hipótesis que se verá a detalle en esta presentación. Posteriormente se continuará con la zonificación, esquema, partido, anteproyecto, proyecto ejecutivo y construcción. Al desarrollar la hipótesis arquitectónica, predominará el pensamiento abstracto y los resultados se integrarán en conclusiones que se deberán traducir en mensajes para presentar al cliente o profesor que planteó el problema. Después de haber elaborado la investigación pertinente y haber rescatado lo más importante en la síntesis, se deberá construir un modelo teórico y eso se logrará planteando una hipótesis en sus tres momentos: conceptual, funcional y formal. La hipótesis se define como la posible solución a un problema, reto o necesidad de habitabilidad. Debe ser una propuesta susceptible de ser verificada y o modificada. Por otra parte, la hipótesis debe ser desarrollada con base en el modelo teórico que se construye mediante la invención de suposiciones, el planteamiento de una hipótesis de diseño y la representación gráfica de la misma. Hay diferentes tipos de hipótesis, por ejemplo, la que se genera de una manera deductiva, la cual surge de una teoría o filosofía. También puede surgir de manera inductiva, de lo general a lo particular. De igual manera, puede ser de manera intuitiva. Esta se basa en el método de la caja negra, es decir, de la inspiración sin saber de dónde viene precisamente. Pero también una hipótesis puede ser creada a partir de una analogía, es decir, que se rescaten atributos de algunos elementos u objetos en particular. Sin embargo, hay que tener cuidado con esta última manera de crear una hipótesis porque podemos caer en el error de llegar nada más a presentar caricaturas. Recordemos que el proceso de diseño son pasos que los podemos comparar con una cadena. Es una serie de eslabones que se van uniendo. Así, la hipótesis partirá de los datos que obtuvimos en la investigación, se plasmaron en el programa arquitectónico y se concentraron en la síntesis gráfica. La hipótesis debe desarrollarse en tres momentos. La hipótesis conceptual, que generalmente se representa en una lámina que se le denomina ideograma o también lámina de concepto. La planta de hipótesis, donde se presenta la hipótesis funcional, y la hipótesis formal, que se muestra en una maqueta volumétrica. Todo esto nos permitirá eslabonar el siguiente paso del proceso de diseño arquitectónico. Ahora bien, para desarrollar o implementar una hipótesis, como se señaló anteriormente, se debe partir de la investigación que se concentró en el programa arquitectónico y lo más relevante se rescató en la síntesis gráfica, como ya se mencionó anteriormente. En esta última se presentaron conclusiones donde se mostraron los primeros objetivos de diseño. Estos nos ayudarán a traducirlos en el concepto o ideas que se exhibirán en el ideograma. La hipótesis se trabaja en 2 y 3 dimensiones, lo que permitirá experimentar con la volumetría. En la hipótesis ya se definen los accesos y el juego de los vanos y macizos. Recuerden, siempre hay que iniciar con la información que se plasmó en el programa arquitectónico y lo más importante se rescató y se colocó en las síntesis gráficas.
en la que sus conclusiones se plantearon los primeros objetivos de diseño, que, siguiendo la analogía de la cadena, será el eslabón que unirá esta información con el ideograma. El ideograma muestra las ideas que se desarrollan durante el proceso de diseño. Es la hipótesis conceptual, por lo que en muchas ocasiones a esta lámina le denominan lámina conceptual. Para elaborar un ideograma hay diferentes técnicas, por ejemplo, mediante una lluvia de ideas, ya sea que esté desarrollado el proyecto de manera individual o en equipo. Se pueden vaciar las primeras ideas que surjan, todas ellas sin descartar ninguna. Se escriben y se grafican en una lámina. Es importante que las ideas se representen gráficamente, se acompañen con palabras claves que ayuden a entender los dibujos y que se unan las ideas con flechas y palabras conectoras, como un mapa conceptual. También se puede usar la técnica de mapas conceptuales, que es parecido a la lluvia de ideas, para desarrollar esta hipótesis conceptual. Para ello, se pueden iniciar con una idea principal y de ellas se desprenden ideas secundarias y que se ven relacionadas entre ellas. De igual manera que en la técnica anterior, es importante siempre trabajar la idea gráficamente y de preferencia de manera abstracta, ya que esto ayudará a romper paradigmas. Una tercera técnica es trabajar el ideograma a partir de nube de palabras. Para ello, se parte de un texto, puede ser un blog, una canción, un poema. Puede ser escrito por algún autor en particular o por nosotros mismos. Para ello, se elige primero el texto, después se utiliza o se puede utilizar un sitio web, por ejemplo el Wordle, donde gratuitamente se pueden crear nubes de palabras. En el sitio se pega el texto que elegimos y se pulsa sobre el botón de Go y automáticamente se muestra la nube de palabras, presentando en mayor tamaño las palabras que más se utilizan en el texto. Así se podrá graficar o conceptualizar lo más importante del texto. Otra técnica que también utiliza el texto como base, se trabaja eligiendo ese texto, ya sea de un autor o escrito personalmente, claro, deberá reflejar y estar relacionando con la temática del proyecto arquitectónico en el que se está trabajando. Después, se resaltan las palabras más importantes. Estas se definen, se buscan sinónimos, antónimos, simplificando las ideas a una, y estas se pueden graficar y se colocan en el ideograma. Para tener las ideas, se recomienda que se trabajen láminas de por lo menos 90 por 60 centímetros, espacio suficiente para representar las ideas y conceptos que podrán ir evolucionando durante todo el proceso de diseño. Al contar con el ideograma o hipótesis conceptual, se puede continuar con la hipótesis funcional y formal. Para la hipótesis funcional es necesario retomar la síntesis para utilizar el terreno en el que se trabajará el proyecto arquitectónico. En este se debe identificar claramente las colindancias, las vistas, las relaciones con las calles y obviamente el norte. También se rescata el árbol del sistema que se obtuvo en el programa arquitectónico. En esta etapa de la hipótesis se trabajará en el primer nivel del árbol del sistema, es decir, la relación entre las zonas, en este caso zona privada, pública y de servicio. En esta etapa se representa una planta esquemática con la relación entre las zonas y de estas con el terreno, el acceso o accesos al sistema y su emplazamiento, propuesta que permitirá continuar y elaborar la hipótesis formal. Ya con la hipótesis conceptual, que es el ideograma, y la hipótesis funcional, que es la planta que elaboramos en la lámina anterior, se puede sacar el escultor y artista que se tiene dentro y utilizando los aprendizajes del diseño básico, como son el ritmo, composición, juego de escalas, entre otros, se crea una volumetría adecuada para el sistema. En la maqueta volumétrica debe verse claramente el terreno a escala, indicando calles, colindancias y el norte. Debe marcarse el acceso o accesos y su emplazamiento correspondiente, la relación entre zonas mediante una composición adecuada, y la volumetría debe mostrar el juego de vanos y macizos, los cuales responderán a las orientaciones del terreno, por eso nunca debe faltar el norte.
La composición debe responder a las relaciones de formas de diseño básico, como es el toque, relación más utilizada en las composiciones, pero generalmente es la más aburrida. Si la comparamos con una relación entre parejas, sería solo estar tocando hombro con hombro. Seguro que eso puede pensar en otras relaciones más enriquecedoras. En este caso se visualiza en este primer volumen un toque con los dos volúmenes aledaños. Otra relación de forma puede ser la superposición, en la que un primer volumen está sobre otro. La penetración se puede utilizar para que en un volumen, entre otros, sea generado espacios exteriores o interiores muy interesantes, incluso en el distanciamiento que vemos en esta lámina. Es mucho más útil que en una relación de pareja. Se da uno cuenta de la importancia del otro, y en arquitectura, música u otra disciplina, el distanciamiento permite esos espacios de silencio y ausencia que dignifica la diferencia de los elementos que componen la composición. También se puede utilizar la coincidencia, donde los elementos arquitectónicos concuerdan uno arriba del otro, como en este ejemplo. O la intersección, la que se define como el lugar en el que se cortan o se encuentran dos líneas, dos superficies o dos sólidos, como en este caso, en donde un volumen se encuentra con otro y se forma un espacio especial de dicha intersección, que en este caso se designó para el acceso del edificio. En el caso de la sustracción, es cuando se separa un volumen de lo que formaba parte anteriormente. Y por último, tenemos la unión, donde, como la palabra lo indica, se acoplan varios volúmenes, los cuales conforman uno solo al final. Esta etapa se evalúa tomando en cuenta los elementos conceptuales, desde cómo se interpretó el problema, la manera en que se desarrolla el concepto o las ideas que fundamentan el diseño. Debe tener carácter del tipo de sistema del que se está tratando y que presente diferentes jerarquías en sus elementos. Se evalúa la forma en la que se concibe el espacio, tomando en cuenta la composición y el adecuado juego de escalas en la volumetría. Se toman en cuenta también los aspectos funcionales en general, entre los que se consideran la relación entre zonas, la identificación del acceso o accesos, la propuesta de vanos con relación a los macizos y las orientaciones. En el aspecto contextual, debe responder adecuadamente al contexto. También se consideran la originalidad y el grado de dificultad que presenta la solución. Por último, la forma de entrega, es decir, la manera de presentar el ejercicio, el cual debe de estar completo, incluyendo la síntesis, el ideograma o lámina de concepto, la planta de hipótesis y la maqueta volumétrica, todo con una calidad profesional. Para concluir, mencionaremos que la hipótesis es importante porque muestra la interpretación del problema. Es el primer salto creativo del proceso de diseño, resaltando la importancia de la intuición. Además, permite plasmar la primera idea y continuar más ligeros de equipaje, por así decirlo. Es decir, siempre que nos dan un tema, se presenta una idea formal en nuestra mente. Esta etapa permite plasmarla físicamente y seguir con el proceso de diseño en etapas más objetivas para llegar a una solución más adecuada. Gracias. Dejo algunos títulos que se utilizarán para esta presentación por si desean profundizarlas en algún tema.